El apóstol Pablo le escribió a los romanos y les dijo una palabra que siempre que la leo atrapa mi corazón. Y Pablo les dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y luego añade: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí en Romanos 8:28. Y estaba considerando en esta palabra en estos días, y le pregunté al Señor, y me pregunté a mí mismo: ¿qué es lo bueno que vamos a sacar de esta temporada, de esta pandemia, de esta plaga que está golpeando al mundo y a las naciones? Mire, ya son 9 domingos en este lugar sin la congregación completa. Y viendo esta crisis, porque usted se va a dar cuenta que hay diferentes opiniones, diferentes maneras de ver esta crisis. Algunos la miran como un ataque del diablo, como algo que se salió del control de Dios. Otros lo ven como un juicio de Dios, otros lo ven como algún invento de alguien por allí, ¿verdad? Que fue manipulado por algún científico, etcétera. Pero viendo esta crisis desde una perspectiva diferente, yo llegué a algunas conclusiones basado en la palabra del apóstol Pablo, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo llegué a algunas conclusiones mirando esta crisis desde una perspectiva diferente, más bien mirándola desde la óptica de Dios. Y me di cuenta que esta crisis nos igualó o nos está igualando a todos. Miren, si algo tiene esta plaga, es que no discrimina a nadie. Visita al rico como también visita al pobre, visita al poderoso como aquel que no tiene tanto poder, visita a cualquier raza sin importar su estrato social, su nivel económico, etcétera. Y me he dado cuenta en el tiempo que tenemos en esta temporada que esta situación nos está igualando a todos, lo que siempre debería de haber estado pasando en nuestras vidas. La segunda conclusión que llegué es que esta situación ha restaurado el altar familiar. Hermanos, en muchos hogares cristianos ni siquiera se sabía que era un altar familiar. Ahora hay un altar en cada casa, hay una iglesia en cada casa. Porque la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros. Entonces esta crisis como que restauró ese altar familiar, esa armonía de alabar a Dios, de buscar a Dios juntos, de leer a Dios juntos, de considerar la palabra de Dios juntos. La tercera conclusión que llegué es que esta temporada obligó a todos a una búsqueda profunda de Dios. Los cristianos genuinos, los hijos de Dios, hemos establecido una relación más profunda con Dios, porque sabemos que el tiempo es peligroso, el tiempo es difícil. Entonces no hay otra alternativa más que buscar a Dios de una manera profunda, de una manera personal. Y la cuarta conclusión que yo llegué acerca de esto es que esta pandemia invitó a todo el mundo a volverse a Dios. Hay una sola explicación a todo lo que está viviendo, y es que el mundo necesita a Dios, que todos necesitamos volvernos a Dios, como aquel Nínive que recibió una noticia que iba a ser destruido en 40 días, dentro de 40 días, y desde el rey hasta el más chiquito, dice la Biblia, que se arrepintieron, se vistieron de cilicio, ayunaron, oraron, y Dios se arrepintió de aquel mal que había dicho
que les iba a hacer y no lo hizo. Entonces esta pandemia ha invitado al mundo a volverse a Dios, porque la amenaza es brutal, hermanos, y demanda una preparación espiritual, porque nunca sabemos cuándo será el momento que tendremos que encontrarnos con la eternidad, que tendremos que bajar al sepulcro y encontrarnos con lo que realmente vale la pena, que es lo eterno. Por último, llegué a esta conclusión que esta pandemia, plaga, como le querramos llamar, llamó a la iglesia a una reflexión concienzuda, nos llevó a reflexionar. Porque mire, en los últimos años la iglesia adoptó posturas que la alejaron de la asignación que Dios le dio en esta tierra. En Mateo capítulo 5 y el versículo 13 y 14 leemos las palabras de Jesucristo cuando le dijo Cristo a la iglesia: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hermanos, con estas dos declaraciones de Jesús era suficiente como para que la iglesia estuviera impactando las naciones, impactando a las comunidades, impactando al mundo entero. Pero en los últimos años la iglesia se apartó de esta postura. La iglesia dejó de ser sal, dejó de ser luz en toda la plenitud que Dios esperaba. Y la iglesia se enfocó en otras cosas. Le fascinó a la iglesia demasiados títulos. Nos enfocamos en títulos de renombre que son halagadores para la mente humana. Nos enfocamos en esos títulos grandes, que apóstol, que profeta, que reverendo, que superintendente, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas, no estoy diciendo que son malas, son títulos halagadores para la mente y para el ego humano. Pero la verdad es que nos alejamos bastante de lo que Dios había dicho que seríamos en esta tierra. Cuando yo veo en la Biblia, veo que Jesús le dio a sus discípulos un título más tierno y honorable que todos los títulos que conocemos en este tiempo. Y mire cómo Jesús le llamó a sus discípulos, le llamó ovejas, le llamó pequeño rebaño, le llamó amigos. Le dijo a sus discípulos: usted ya no le voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe nada de lo que es a su Señor. Le voy a llamar amigos. En una ocasión le dijo: no teman, manada pequeña. Ahora, ¿cuál fue la intención de Jesús de llamarle a sus discípulos de esa manera? Mire, le llamó ovejas. Investigué las características de las ovejas y me di cuenta que las ovejas son mansas, son dóciles, son obedientes. Pero sobre todo lo que más me impresionó de las ovejas es que es el único animal que es dependiente 100% del pastor. A diferencia de otros animales que son difíciles de pastorear, ¿verdad? Que hay que ingeniársela de diferentes maneras. Pero la oveja, estoy hablando de los animalitos, la oveja es un animalito dócil, manso. De hecho, algunos comentaristas piensan que la oveja es un animalito torpe, en el sentido de que la oveja, si el pastor la deja sola, es capaz de desbarrancarse, es capaz de irse a meter a la cueva del lobo, es capaz de ir a un lugar donde la van a matar, a despedazar, porque la oveja fue diseñada para vivir 100% al cuidado del pastor. Ahora, a mí me llama la atención hasta aquí, mirando todo esto, me llama la atención que Jesús, cuando Jesús viene a este mundo, Él no se presenta como un caudillo, no se presenta así como un monarca, no se presenta como rey. De hecho, lo querían hacer rey una vez ahí en Jerusalén, a la fuerza lo querían coronar y lo querían hacer rey.
y el Señor se les escapó escondido y se fue, no quiso que lo hicieran rey. Él no se presenta con esa prepotencia. Mire, ni siquiera se presentó como un apóstol. Jesús se presentó como un pastor. A mí me llama la atención esto. Juan capítulo 10 versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Jesús hablando dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. Y en el versículo 27 del mismo capítulo 10 de Juan, en el versículo 27, Jesús dice: mis ovejas, oiga esta declaración, es tan sencilla pero profunda. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Otra de las características hermosas de la iglesia, digo de las ovejas, perdón, es que escuchan la voz del pastor y lo siguen. Mire que este no es un tema menor en la vida cristiana, pero se te va a dar cuenta, este principio lo dejamos a un ladito hace un rato y ya nadie quiso ser oveja. Porque hay otro nombre más halagador, más hermoso, ¿verdad? Y llegamos llegamos, y estoy diciendo llegamos en términos generales, llegamos a pensar que entre más grande es el nombre, más influencia tenemos delante de Dios. Este no es un tema menor en la vida cristiana, hermanos. Por desconocer este principio o esta verdad que estoy hablando, muchos se volvieron crueles. Estoy hablando de gente de iglesia. Muchos se volvieron crueles, ingobernables, arrogantes e indolentes a la voz de Dios y a los propósitos de Dios. Quisimos hacer nuestro propio proyecto, quisimos engrandecer nuestro propio reino, quisimos tener nuestra propia esquina, como dicen por ahí, y se nos olvidó que estamos aquí para trabajar, no para engrandecer nuestro reino, sino para engrandecer el reino de Dios. No para darnos fama a nosotros mismos, sino para darle fama al único que merece fama y honor, que es Jesucristo. Por eso yo titulé el mensaje de hoy: oveja y pastor. Oveja y pastor. Se da cuenta que estos términos ya hace rato que no se escuchaban, ¿verdad? Ahora puro cañón pesado, ¿verdad? Puro reverendo, puro apóstol, profeta, superintendente, arcángel, querubín. Perdóneme, no estoy diciendo que son malos esos títulos, tan bonitos, hermanos, son halagadores. Pero eso no nos describe a nosotros como iglesia. Oveja y pastor es lo que nos describe en el reino de Dios. Y yo he invitado hoy a uno de los hombres más destacados y más experimentados en lo que a relación oveja y pastor se refiere. He invitado nada más ni nada menos que al rey David. Y vamos a dejar que David, un hombre experimentado en lo que es la relación que hay entre oveja y pastor, vamos a dejar que David nos hable hoy y nos diga acerca de esta hermosa relación. En el Salmo capítulo 23, que creo que todos los que leemos la Biblia conocemos este salmo muy hermoso, por cierto, que nos inspira, que nos conforta, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Dice en el Salmo 23, está chiquito, tiene 6 versículos. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor. Mire que empezando aquí, David está hablando como oveja. Quiero que usted me siga en esto, porque David, a pesar que era el rey, a pesar que era el ungido de Dios,
a pesar que era el hombre más destacado de esa época, David aquí comienza el Salmo 23 ocupando una posición que casi nadie quiere ocupar. Ningún hombre de Dios en los últimos años ha querido ocupar. Él se pone en la posición de oveja. Y él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Mire, hermano, si alguien sabía de la relación oveja y pastor, era David. Porque David, él se había criado prácticamente su niñez, su juventud, cuidando las ovejas de su padre. Y por eso él utiliza esta metáfora de la oveja y el pastor para enfatizar la relación de Dios como el buen pastor y el creyente como la oveja. Por eso que cuando David llega al campo de batalla, ustedes recuerdan la historia cuando Israel estaba siendo avergonzado por un paladín llamado Goliat, y Saúl y todo el ejército estaban atemorizados, no hallaban qué hacer con Goliat. David llega y David se ofrece a pelear con ese gigante. Y cuando Saúl lo menosprecia, y Saúl le dice a David: muchacho, tú no vas a poder pelear con ese gigante, porque ese hombre es guerrero desde su juventud, es un hombre de guerra. Tú eres un muchachito, tú eres un joven, eres un niño. Y me llama la atención que David le responde a Saúl de esta manera y le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún corderito de la manada, salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Hermanos, hemos leído decenas de veces estos pasajes, pero a veces perdemos de vista la profundidad de mensaje que hay allí en las palabras de David. Yo me doy la tarea de imaginarme la escena de mirar venir un león sobre mí, agarrarlo de la quijada y despedazarlo. Eso es como de película, nos puede pasar en un sueño, pero en el caso de David era la realidad. Entonces, por eso es que David, la metáfora más profunda, más adecuada que él encuentra para enfatizar la relación de Dios como pastor con el creyente como oveja, es esta, de su experiencia personal. Más tarde, Jesús viene y se presenta al mundo y a sus discípulos como el buen pastor. Juan 10, 14, 15, Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y mire cómo dice el 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. Ahora retomamos las palabras del escritor a los Hebreos en el capítulo 13 y el versículo 20. Dice el escritor a los Hebreos: y el Dios de paz
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, oiga esto, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. A mí me impacta estas declaraciones, hermanos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Hermanos, esta afirmación es poderosa y nos ayuda a vivir, a usted y a mí, confiados en que si nuestra vida como ovejas está en las manos del pastor, que es Dios, estamos completamente seguros y podemos vivir en paz. El problema que surge siempre cuando hay situaciones similares como la que estamos enfrentando hoy es que perdimos el enfoque de estas verdades. Hace rato se nos quitó la mentalidad de ovejas y pensamos en cosas de renombre. Ahora usted se va a dar cuenta, cuando usted mira las redes sociales, usted se va a dar cuenta que hay una gran parte del pueblo de Dios, incluso hombres de Dios, que están alarmados, están asustados, están perplejos, a veces hasta confundidos y no tratando de entender qué es lo que está pasando, y se han ocupado demasiado a culpar a este, a culpar al otro, a culpar el sistema, a culpar todo, sin darse cuenta que quien tiene el control total de todo esto es Dios. Mientras el mundo esté pensando que este virus mortal fue manipulado en algún país asiático, por algún científico, y ande buscando culpables, no vamos a poder alcanzar y llegar hacia donde Dios nos quiere llevar. Nada se ha salido del control de Dios. Dios tiene el control total de esta pandemia. Dios sabe por qué vino esta pandemia. Dios sabe hasta dónde va a llegar y Dios sabe cuándo va a terminar. El trabajo nuestro como hijos de Dios no es alarmarlos y empezar a buscar culpables de por qué las cosas, sino de entender que en medio de cualquier peligro, de cualquier adversidad, nosotros tenemos una promesa, una palabra que está en la Biblia, y es que nosotros como ovejas debemos de ser 100% dependientes del pastor. Usted se va a dar cuenta en este día, vamos a hablar de esto en un momento, cómo una oveja puede vivir tranquila, aunque a su alrededor anden depredadores, fieras salvajes. Una oveja jamás se va a asustar y va a estar intranquila si sabe que su pastor está con ella, si sabe que está dentro del rebaño del pastor. Me llama la atención que el Salmo 23 está dividido en dos partes principales. Por ejemplo, de los versículos del 1 al 4 habla del buen pastor en tercera persona. En tercera persona. Pero de los versículos 5 y 6, habla de Jehová como el buen pastor en primera persona. Déjeme le explico. No es lo mismo pensar en que Dios es poderoso, todopoderoso, y que está en algún lugar en el tercer cielo, que pensar que ese Dios poderoso está conmigo, duerme conmigo, va conmigo al trabajo, se levanta conmigo, está en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y me protege. ¿Nota la diferencia? Una cosa es pensar que Dios es poderoso y está en algún lugar en el universo, pero otra cosa es, y muy diferente, es pensar que ese Dios grande y poderoso está con nosotros. Está con nosotros hoy, está aquí, lo sentimos su presencia.
Está mi amigo con usted ahí en su casa, mi hermano ahí está con usted en su casa, en cualquier lugar. Él está con nosotros siempre. Jesús dijo, Mateo 28:20, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, es justo lo que la iglesia necesitamos. No tenemos que, mira, ahorita hay un debate y tantas cosas que están pasando en este tiempo, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por ninguna otra cosa más. Lo que tenemos que asegurarnos es si el buen pastor está con nosotros. Si somos ovejas de su prado, como dijo David también en el Salmo 100, si somos ovejas de su prado, que estamos allí guardadas en su redil, en su rebaño, guardándolo. No importa que el diablo merodee alrededor nuestro, no importa que el COVID-19 ande alrededor nuestro, no importa que peste nocturna ande alrededor nuestro. Si estamos en el redil de Dios, si Jesús es nuestro pastor, vamos a estar seguros. Usted y yo no podemos depender de la fe de otros y esperar que otros peleen nuestras batallas. ¿Sabe el problema de la iglesia en los últimos años? Es que la iglesia aprendió a ser codependiente de la unción de alguien, codependiente de la fe de alguien. Y la iglesia se acostumbró a ese emocionalismo, que si no te ponen la mano entonces nada pasó. Tienes que ponerte la mano, tienes que caer al piso, tienes que darte la temblorina y todas esas cosas. Y la iglesia se acostumbró, se acomodó a eso. Entonces por eso es que usted se va a dar cuenta que hoy por hoy hay una gran cantidad de creyentes que se desconectaron de Dios, se desconectaron de todo, porque ya no pueden estar en un lugar donde se les anima, se les motiva, se les empuja, se les pone la mano, se les hace una serie de cosas. Ahora tienen que aprender a vivir en una dependencia personal de Dios. No podemos esperar que alguien más pelee nuestras batallas. Yo miro que esta crisis nos ha venido o nos ha obligado a pelear nuestras propias batallas. Esta pandemia obligó a muchos creyentes a una relación personal con Dios. Porque los creyentes, perdónenme que hablo con esta confianza, pero yo soy creyente también. Los creyentes nos acomodamos a vivir de la unción de otro. Hermano, ore por mí porque es que a usted el Señor le oye. Como yo siempre digo, Dios no tiene nietos, hermano. Dios no tiene favoritos. Dios escucha. ¿Sabe cuál es la única oración que Dios no escucha? Es aquella oración que no se hace. Pero en el momento que usted ora a Dios, lo clama, Él está allí para escucharle. Entonces esta situación nos obligó a todos a una relación personal con Cristo, lo que nunca deberíamos haber dejado, lo que nunca deberíamos haber olvidado. Hermanos, si esta relación personal con Cristo la hubiéramos tenido todos los creyentes, usted se va a dar cuenta que nos hubiéramos evitado muchos altibajos, nos hubiéramos evitado muchos problemas, mucho dolor de cabeza, mucha fatiga, nos hubiéramos evitado muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios está a la altura de una oración de fe. Dios está a la distancia de una oración de fe para ayudarnos. Yo siempre creo y siempre digo que no volveremos a ser igual después de este encierro. Usted va a ver que el mundo está esperando que todo esto pase para que vuelva a ser normal. Bueno, les tengo una noticia aquí y le voy a profetizar que jamás seremos igual después de este encierro. Jamás seremos igual. Si después de esta temporada, después de este encierro, después de esta cuarentena, como quiera que le quiera llamar, volvemos a ser igual,
y venimos otra vez a ser indiferentes, apáticos, fríos a las cosas de Dios, nos hemos perdido una gran lección. Yo creo que este tiempo es un tiempo productivo, es un tiempo fructífero. Hermano, mire, el miércoles o el lunes, no me recuerdo, en las reuniones virtuales que tenemos, que están siendo una tremenda bendición, la vigilia del sábado, wow, qué tremenda bendición Dios nos dio. Pero no me acuerdo qué día de esta semana alguien dijo en la reunión que teníamos: para mí esta pandemia ha sido como una bendición. No me recuerdo quién fue, pero alguien dijo eso. Si lo oye cualquiera que esté desubicado, pues dice, esto es una locura. ¿Verdad que sí? Pero si usted lo mira desde la perspectiva de Dios, sí es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque ahora nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que antes las dábamos por sentado. Nos empezamos a dar cuenta que todo puede cambiar en cualquier momento. Nos dimos cuenta que podemos perder todo en cualquier momento. Nos dimos cuenta que nada es seguro en esta tierra. Mire, estamos en el país que se supone que es el país más seguro del mundo, ¿no es cierto? Y es el país más golpeado. Es el país que tiene el índice más alto de muertes, de casos positivos de coronavirus. Entonces lo que esto nos está enseñando es que nada es seguro en esta tierra. Esta crisis nos orilló a darnos cuenta que nuestra seguridad aquí en la tierra y en la eternidad es Dios. Y yo quiero señalarle por lo menos 7 verdades infalibles de Dios como nuestro pastor. Porque acuérdense que estamos hablando oveja y pastor. Y yo quiero animarlo a usted y a nuestros hermanos que nos dan el privilegio de escucharnos en esta hora. Empiece a ver a Dios como pastor, como su pastor. Y yo voy a señalarle por lo menos 7 verdades infalibles. Uso las verdades infalibles porque son verdades de Dios que no nos van a fallar jamás. Y la primera verdad infalible que yo veo acá, estas 7 verdades están basadas en el Salmo 23, que es el Salmo del pastor. La primera verdad que yo miro aquí está en el versículo 1. Dios suple todas nuestras necesidades. Dios suple todas nuestras necesidades. Dice el Salmo 37, 25. David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos amados, yo no sé cómo Dios le ha hecho, yo no sé cómo le va a seguir haciendo, pero le quiero asegurar algo: en el nombre de Jesús nada le faltará, porque Dios suple nuestras necesidades. Claro, Él no suple nuestros antojos, nuestros caprichos, claro que no, pero Él suple tus necesidades. Él suple aquello que tú necesitas en tu vida. Entonces, lo primero que quiero declararle aquí, la primera verdad, es que Dios va a suplir en medio de esta crisis, en medio de esta adversidad. Él va a suplir no solamente para lo físico, no solamente para lo material, pero también para lo espiritual y lo emocional. La verdad número 2 que les quiero declarar en este día es que Dios, como pastor, Él crea la atmósfera segura en la que usted y yo podemos vivir. Claro, tenemos como humanos que ajustarnos a las, ¿cómo puedo decir?, a los requerimientos de nuestras autoridades. Mire que las autoridades andan confundidas ahora también. Yo estaba escuchando allí que una de las autoridades de aquí de Arizona
está lavándose las manos diciendo que él no dijo nada y que etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hermanos, estamos, mire, y yo no lo culpo, porque la verdad es que todos estamos en la cuerda floja ahorita. Pero aquí es donde yo me apoyo. Y desde que yo empecé a escribir esta palabra, que creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo me estaba dando para usted y para mí, yo empecé a mirar a Dios de esta manera. Él siempre crea una atmósfera de paz, una atmósfera de seguridad, una atmósfera de esperanza, una atmósfera de fe alrededor de nosotros. No solo nos suple lo físico, como acabo de decir, sino que crea una atmósfera como un refrigerio espiritual continuo. Es un refrigerio que no lo podemos medir, no lo podemos ni siquiera explicar. ¿Cómo es posible que en medio de una tempestad, que en medio de una crisis, que en medio de una amenaza, podamos dormir tranquilos, podamos dormir felices, podamos tener paz, podamos levantar manos? Mire, las estadísticas de homicidio en este tiempo han incrementado al máximo, porque la gente ha perdido la paz. Y está en la Biblia, dice la Biblia: no hay paz, dice mi Dios, para los impíos, pero para aquellos que esperan en Dios hay verdadera paz. Solo una relación, oveja y pastor, con Dios nos conforta en medio de la tempestad. Por eso es que David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el Salmo 3:5 David dice: yo me acosté, me dormí y me desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo quiero que usted me siga en este momento y se dé cuenta que David está hablando como oveja. Fíjese que me viene a la mente ahora, hace unos días que estábamos hablando en una clase acerca de pescadores, ¿se acuerda? De pescadores de hombres. Y yo les decía que cuando dice el doctor John Maxwell, dice que para ser un buen pescador uno tiene que pensar como pez. Es una locura, ¿verdad? Y ahora que estoy leyendo el Salmo 23, miro que David está pensando como oveja. Él está pensando como oveja, porque dice David en el versículo 2: en lugar, dice, Jehová mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo quiero que usted vea cada palabra en este salmo. No dice en lugares de delicados pastos me hará comer, me hará descansar, lo cual está hablando de una atmósfera segura, de una atmósfera de paz, de una atmósfera tranquila, en donde podemos disfrutar la paz de Dios, aunque todo alrededor se esté desmoronando. Yo estaba mirando ayer una figura de una oveja que está en los brazos del pastor. Está la ovejita en los brazos del pastor, pero alrededor de ella hay algunos lobos, leones alrededor. Se mira que están hambrientos, como que la quieren atacar, pero la ovejita en los brazos del pastor está dormida. La oveja ni siquiera se da cuenta que hay fieras alrededor de ella que la quieren comer. ¿Por qué? Porque está en los brazos del pastor Jesucristo, del pastor Dios. Entonces, por eso es que podemos tener seguridad, tener paz, tener confianza, porque estamos en los brazos del pastor de pastores. Número 3, Dios como pastor sana nuestras emociones. El sábado en la vigilia yo les decía que las emociones son inciertas y son caprichosas.
y las emociones son el enemigo número uno de la fe. ¿Sabe por qué es que nos cuesta creer la palabra del Señor muchas veces? Porque ponemos nuestra emoción por encima de la palabra de Dios. Pero cuando ponemos la palabra de Dios por encima de la emoción, cuando ponemos la fe por encima de la emoción, entonces es cuando podemos triunfar y creer todo lo que Dios nos ha dicho. Entonces, la tercera verdad que yo he subrayado acá, que está en el versículo 3, ¿verdad? Cuando David dice, en el 2 dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el 3 dice, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia. Está hablando de emociones. Una relación personal con Dios hace que nuestras emociones se sometan a la fe y a la palabra de Dios. Me guiará, dice David, por senda de justicia. Hermanos, déjeme, le digo esto. Las emociones enfermas o las emociones maltratadas son las que nos hacen o las que nos llevan, a tomar decisiones equivocadas. Una emoción maltratada nos lleva a tomar una decisión equivocada y a caminar por una ruta equivocada. El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 5 y el versículo 7: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Hermano, amigo, echa toda tu ansiedad sobre Jesús. Él tiene cuidado de ti. No estemos esperanzados en lo que va a ser la medicina. Ya demostraron que no tienen la capacidad. Está fuera del control de ellos lo que está pasando. No estemos ni siquiera esperando esa famosa vacuna que va a traer más mal que bien. No estemos ni siquiera esperando que se levante alguien con una idea brillante. No. Echemos, dice el apóstol Pedro, echa toda tu ansiedad sobre de él, sobre Jesús, como nuestro pastor, porque él tiene cuidado de nosotros. Número 4, Dios como pastor nos protege en el día malo, nos protege. Hermanos, en este mundo ya no hay lugar seguro, ya no hay para dónde. Usted se va a dar cuenta que ahora para dónde la gente va a correr. Yo estaba mirando el otro día que están haciendo investigaciones a ver si Estados Unidos está haciendo investigaciones a ver cómo puede ser la vida en Marte, y están pensando ir a Marte, llevar un ejército, establecerlo en Marte para que esté resguardando esta nación y que todo esté seguro. Hermano, Marte no es un lugar seguro tampoco, porque la Biblia dice en el libro de Amós: si te remontares como las águilas y allá en el cielo hicieres tu nido, tu estrado, de allá te derribaré, dice el Señor. Entonces Marte no es un lugar seguro, la luna no es un lugar seguro, la tierra no es un lugar seguro. El único lugar seguro es Dios, Jesucristo. Por eso anoté aquí: Dios como nuestro pastor nos protege en el día malo. El Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Número 5, oiga esto, porque aquí es donde hay una transición. ¿Se recuerdan? Del 1 al 4 David habla de Jehová como nuestro pastor en tercera persona, pero en el 5 y en el 6 David habla del pastor en primera persona. Deja de hablar de un Dios lejano y empieza a hablar de un Dios que lo tiene ahí cerca. Empieza a usar la palabra tú en vez de usar la palabra él. ¿Sí me estoy explicando? Entonces en el 5 miramos que dice: unge
mi cabeza con aceite. Lo cual significa, y dice que Él adereza mesa delante de los angustiadores. Póngale nombre usted a ese angustiador. El que se me viene a la mente ahorita es el coronavirus, ¿verdad? Dijo alguien allí: quítenle la corona porque el único que tiene corona es Cristo. Cada quien con su rollo, ¿no? Dice: unges mi cabeza con aceite. Aquí entonces la quinta verdad que yo quiero señalarles hoy es que Dios te honra en medio de la adversidad. Te honra en medio de la adversidad. ¿Sabe lo que Dios hace? Cuando el angustiador, cuando el enemigo, cuando el que te calumnia, cuando el que te quiere avergonzar está allí, entonces Dios lo que hace es que enfrente de ese angustiador Dios prepara una mesa. Dios sirve una mesa, lo cual significa abundancia, provisión, no solamente en lo material y físico, sino en lo espiritual y en lo emocional. Dios te honra. Hermanos, hemos estado escuchando testimonios en estos días, testimonios de lo que Dios está haciendo en medio de la crisis, en medio del problema. Ayer nos escribieron y nos hablaron de como de 5 testimonios más que están pasando en otros países, porque hay gente también que está siendo bendecida en otros países y nos están testificando de lo que Dios está haciendo. Hermanos, Dios va a honrar tu fe, Dios va a honrar tu entrega, Dios va a honrar tu devoción, Dios va a honrar tu consagración, Dios va a honrar tu dedicación, Dios va a honrar todo aquello que hagas para agradarlo a Él. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y este virus mortal que vino para traerle tanto daño a la humanidad se va a dar cuenta que hay un pueblo, que hay una iglesia, que estamos siendo honrados por Dios en medio o enfrente de esta adversidad. Cuando el angustiador nos quiere avergonzar, Dios te honra. Dios levanta bandera por ti, saca el pecho por ti para protegerte, para socorrerte, para ayudarte. Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor y Él prepara una mesa para ti en la misma presencia de ese angustiador que te quiere arruinar. Número 6, la sexta verdad que quiero señalar acá es que Dios como pastor nos da un gozo inexplicable. Y no es una alegría pasajera, no es como esa alegría cuando de repente nos va bien o nos regalan algo, ¿verdad? Que andamos ahí, como yo digo, como niño con juguete nuevo. Pero es una alegría que dura 15, 20 minutos. Y después ya las cosas se echan a perderse, se envejecen, se arruinan, se deterioran. Pero el gozo que Dios da es un gozo inexplicable. Nadie lo puede explicar. Por eso dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo cual es un gozo inexplicable. La gente que no entiende esto piensa que estamos locos. La gente piensa que que ya perdimos el juicio. Porque ¿cómo es posible que vas a estar alegre? ¿Cómo es posible que vas a estar feliz? ¿Cómo es posible que vas a estar levantando las manos, adorando a Dios, declarando su grandeza en medio de semejante situación? Humanamente no se puede. Humanamente hay que llorar, hay que patalear, hay que quejarse. Pero cuando tenemos la mirada puesta en la promesa de Dios y en Él como nuestro pastor, dice que Él unge nuestra cabeza con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Él nos unge, nos llena, nos da gozo inexplicable que ni nosotros mismos lo podemos explicar. Y por último, la tercera verdad que yo quiero señalar acá es que Dios, oiga esto está hermoso. Dios nos abre su gran tesoro.
Él nos abre su gran tesoro. El versículo 6 del Salmo 23 dice, termina este salmo diciendo en el versículo 6, déjenme se lo voy a leer textualmente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Esto me da la pauta para ver, présteme su mayor atención aquí. Esto me da la pauta para ver que el cuidado del pastor, de Dios, como nuestro pastor, es espiritual y se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, lo cual indica que el índice de la prosperidad en todos los aspectos está en lo espiritual. Cuando prosperamos espiritualmente, vamos a prosperar financieramente, vamos a prosperar en la salud, vamos a prosperar en la familia, vamos a prosperar en los negocios, vamos a prosperar en todos los aspectos, porque el índice de la prosperidad material y física está en la prosperidad espiritual. Dice Deuteronomio 28:12: te abrirá Jehová su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite. Oiga esto: y hará prosperar tu trabajo. Podrás prestar a muchos, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. ¿A cuánto les gusta esa palabra? A mí me gusta, hermano, yo la recibo. Yo la recibo. Dice que Jehová abrirá su gran tesoro, que es el cielo, y derramará la lluvia sobre tu tierra. Usted dice, bueno, pero si yo puros cactus son los que tengo ahí en la casa, ¿para qué quiero que derrame lluvia en la tierra? Lo que pasa es que está hablando en términos agrícolas, porque Israel es un pueblo agrícola. Pero ¿cuál es su tierra? El Wells Fargo, el Bank of America, el Chase. Entonces Dios está diciendo, voy a abrir mi gran tesoro sobre ti y voy a derramar lluvia sobre tu tierra. Oiga esto: y haré prosperar tu trabajo. Déjeme hacer un paréntesis aquí, porque esto no se trata de la varita mágica, no se trata de la lamparita, ¿cómo le llaman a esta? De la lamparita de Dalín, ¿verdad? Y no se trata de eso. No se trata de la buena suerte. Dice, haré prosperar tu trabajo, lo cual significa que hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que invertir, hay que hacer cosas. Pero Dios dice, voy a prosperar tu trabajo. Y esta última parte, hermanos, dice, podrás prestar a muchos, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. Oro que esa palabra se consume, se cumpla en la vida de la iglesia en este tiempo de pandemia. Hermanos, la economía mundial está por colapsar. La economía de esta nación, que se supone que es la nación más poderosa, más rica del mundo, está por colapsar. Eso no lo digo yo, lo dicen los analistas, los que saben de estas cosas. Está por colapsar. Entonces no podemos nosotros fundamentar nuestra vida, no podemos fundamentar nuestra esperanza, no podemos fundamentar nuestra estabilidad en lo que está pasando en este mundo o en la economía de este mundo. Esto puede colapsar y de repente lo que nosotros creíamos que teníamos para nuestra vejez o para hacer cosas, de la noche a la mañana ya no las vamos a tener. No lo estoy asustando. Lo que quiero decir es que no debemos poner la confianza demasiado en las cosas que tenemos aquí. Porque uno a veces, hermanos, piensa como la
como pensando de que aquí vamos a estar siempre y guardamos y guardamos y guardamos y a veces no sabemos ni para quién guardamos. Entonces, si mi consejo le sirve, empiece a disfrutar su vida, empiece a gozarse de lo que Dios le ha dado, empiece a disfrutar lo que Dios le ha dado, empiece a darse cuenta que aquí vamos de pasadita, pero que tenemos un Dios en el cielo, que Él tiene el control total de nosotros. La economía de Dios nunca está en quiebra ni nunca va a quebrar. Y me gustó esta palabra, yo hasta la subrayé aquí, la subrayé en mi Biblia para que no vaya a ir. Dice: derramaré mi lluvia sobre su tierra y prosperaré tu trabajo, y no tendrás necesidad de buscar prestado a nadie, sino que tú le vas a prestar. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, estas son bendiciones de Dios como nuestro pastor para sus ovejas. Acuérdense que estamos hablando relación oveja-pastor. A mí me llama la atención que la Biblia dice, cuando habla de ovejas, Jesús hablando de las ovejas, porque Jesús en todo lo que habla concerniente al reino de Dios siempre hace esta metáfora de las ovejas y el pastor. Pero al final de los tiempos, al final, cuando tengamos que presentarnos en frente de Dios, Jesús dice que van a estar las ovejas a la derecha, pero a la izquierda van a estar los que parecen ovejas pero no son ovejas. Casi vienen siendo como la misma familia, ¿verdad? Pero no son. Están cruzadas. Dice que el pastor en aquel día apartará las ovejas de los cabritos. Las ovejas las va a poner a su derecha, lo cual la derecha significa poder, autoridad, la diestra de Dios, y los cabritos a su izquierda. Amado, yo quiero decirles esto, lo voy a decir terminando acá, y esto es una palabra que me la dirijo a mí mismo, y Dios es testigo que me la he dirigido a mí en estos últimos días cada rato, pero la quiero compartir con ustedes ahora. Asegúrate que eres una oveja del Señor, porque un parecido a oveja no va a ser suficiente en el día final. No le vamos a poder decir: mira, tengo el mismo pelaje de la oveja, me parezco bien, ¿verdad? Hay algo que tienen los cabritos que no tienen las ovejas, o viceversa. Entonces, termino acá. Asegurémonos que somos ovejas del Señor. A mí me impresiona, hermanos, que David hubiera podido escribir este salmo con palabras más halagadoras al nivel que él tenía, pero él se pone como oveja. Él dice: Jehová es mi pastor. No dijo ni siquiera Jehová es mi campeón, no dijo ni siquiera Jehová es mi protector, no dijo es mi pastor. Estaba hablando como oveja. Y yo, hermanos, te animo para que cada día que te levantes, habla con Dios pensando en que Él es tu pastor. Él es tu pastor. Y Él no es cualquier pastor. Dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor es otra cosa que a mí me atrapa. Me gusta, cuando leo la Biblia, me gusta leerla despacito, con cuidado, con perspectiva. Y dice Jesús: yo soy el buen pastor. ¿Por qué no dijo yo soy el pastor únicamente? Dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego añade y dice: pero el asalariado, del cual no son dueñas no es dueño de las ovejas, no le importa, mira venir el lobo y huye, y deja que las ovejas sean dispersadas y que las ovejas perezcan. Entonces tenemos que entender que Dios nos llama a una postura de oveja. Hermanos, eso nos debe de dar aliento, que Dios tiene el control total de nuestras vidas, y estas bendiciones de Dios nos deben de llevar a una íntima relación con Dios
en todos los aspectos de nuestra vida. Nos conviene ser ovejas. Nos conviene. Porque, hermanos, la oveja puede dormir segura si está en los brazos del pastor. Yo quiero terminar en este día haciendo un llamado a cada amigo que nos está mirando. Sé que hay miles de personas alrededor del mundo que nos están mirando y nos van a mirar. El video va a quedar ahí colgado en la red social. Y yo quiero dejar esta palabra. Amigo, hay una sola esperanza de poder triunfar en medio de esta temporada difícil. Hay una sola esperanza de poder salir adelante en medio de esta pandemia. Entrégale tu corazón a Cristo. De nada serviría que esto cambiara y mejorara si nuestra vida está fuera de la voluntad de Dios. Dios ha permitido que esta mortandad, que esta pandemia, que esta plaga, como le quiera llamar, golpee la tierra, porque Él tiene un plan, un propósito específico para ti. Yo quiero animarte hoy que ahí donde tú te encuentras, haz una oración de fe conmigo. Te quiero ayudar, te quiero dirigir en una oración de fe que te va a cambiar la vida y que te va a garantizar la eternidad con Cristo. Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, gracias por amarme tanto, porque moriste por mí en una cruz, y sé que mis pecados me alejaron, me apartaron de ti, pero hoy te pido me perdones. Lávame con tu sangre. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida. Yo quiero ser una oveja de tu rebaño. Quiero que tú seas mi pastor, para que me pastorees y estar seguro en ti, que ningún peligro me vaya a hacer daño, porque tú eres todopoderoso. En el nombre de Jesús te recibo como mi Salvador personal y te doy mi corazón para que lo habites. Amén, amén. Amigo, si tú hiciste esta oración conmigo por primera vez, quiero asegurarte que hoy tu vida dio un giro de 180 grados. Hoy viniste a ser hijo de Dios con todos los derechos legales de un hijo de Dios. Y nada ni nadie te puede robar el gozo, la alegría, la paz que solamente Dios puede dar, porque la sangre de Jesús te ha limpiado en este día. Quiero orar por la iglesia, por mis hermanos que nos están mirando en cualquier lugar del mundo. Ayúdenme ustedes acá, hermanos que están conmigo, y a la iglesia que está allá en su casa. Ayúdenme. Quiero orar. Mire, en estos días el Señor nos ha estado sorprendiendo con testimonios de milagros. Dios ha estado sanando, porque hay ya miles de hermanos nuestros, colegas, siervos de Dios, que han sido golpeados con este virus mortal. Pero hemos estado escuchando testimonios de cómo Dios está sanando también. Dios está sanando, sacando ese virus fuera de los cuerpos. Así que yo quiero orar en el nombre de Jesús por cada persona que nos escucha allá en su hogar. Padre, gracias porque tenemos la esperanza puesta en ti. Tenemos la seguridad que tú tienes el control total de todas las cosas. Te pido, Dios, que llegues donde están mis hermanos ahí conectados, en cualquier lugar del mundo. Si ya fueron golpeados con este virus mortal, te pido que el poder de la sangre de Jesús los libere en este momento. Declaro el poder de tu palabra y declaro, Señor, que la gloria de tu nombre les trae sanidad y libertad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi amigo, recibe el milagro de Dios en tu vida. Sé sano por el poder de la gloria de Dios. Te bendigo y declaro la gracia de Dios sobre tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos las gracias al Señor por este tiempo que nos dio en este día para estar aquí y compartir esta palabra con ustedes. Si el Señor nos regala vida y nos da salud, aquí volveremos a estar el próximo domingo en punto de las 10 para transmitir otro mensaje más de parte del corazón de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, que la gracia del Señor los siga socorriendo ahí donde ustedes están, y que el poder de su presencia
abra puertas de bendición a nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes.